Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando la situación de la señora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, que ha presentado, digamos, sus argumentos de defensa diciendo de que ella actuó de acuerdo a sus competencias, que el Congreso parece que tuviera alguna animadversión hacia su persona, cuando en el Congreso de la República lo único que se ha hecho es elaborar una denuncia constitucional por infracción a la Constitución en su contra por no haber actuado de manera inmediata ante los hechos de corrupción o presuntas irregularidades en el gobierno de Pedro Castillo. Acordémonos que ni bien se hizo el cambio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que asumió el mando, sí pudo abrir investigación contra el presidente en funciones. Entonces, ahora, la señora Zoraida Ábalos está siendo respaldada por la Junta Nacional de Justicia, que ha brindado un pronunciamiento donde hay una especial atención a este pronunciamiento sobre cómo se le está respaldando a la señora Ábalos. Entonces, ya sobre este tema estamos conectados con Luis Naldos, él es abogado penalista y le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? Buenas tardes. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado diciendo al Congreso de la República que reflexione sobre su decisión de esa denuncia constitucional en contra de Zoraida Ábalos. Pero hay hechos contundentes que el Congreso ha recogido para hacer esta denuncia constitucional. ¿Qué le parece esto? A ver, esto hay que mirarlo desde varios puntos, ¿no? En primer lugar, evidentemente el trámite de una acusación constitucional está dentro de las potestades y los fueros del Parlamento. Entonces, el solo hecho que se tramite y que se debata una acusación constitucional no constituye per se, digamos, algún tipo de infracción o de acto indebido. Entonces, eh, de eso de un lado. Lo otro que no puede dejar de llamarnos la atención es que la Junta Nacional de Justicia emita un pronunciamiento en ese sentido hacia el Congreso de la República, que bien puede entenderse como un respaldo o, digamos, visto de una manera incluso más drástica, como una especie de intención de ejercer influencia sobre la decisión del Congreso, lo cual sería criticable. Preferimos pensar de que hay una buena intención en el comunicado, pero definitivamente no es algo común y es algo no muy propio, ¿no? Claro, no muy propio, pero sobre todo lo que llama la atención es que la Junta Nacional de Justicia emite un comunicado, pero no lleva la firma de sus miembros. ¿Cómo se podría interpretar también este hecho? Un comunicado normalmente no, o sea, no es una resolución como tal, entonces hay aspectos formales que podrían obviarse. De hecho, si es que en todo caso no fuera una opinión unánime de los miembros de la Junta, creo que bien harían ellos en zanjar si es que no son suscriptores de dicho comunicado, ¿no? Esto habría que esperarlo en el curso de las próximas horas. Y aquí sí cabría lo que comúnmente se dice quien calla otorga, ¿no? Si se hace público un comunicado de esta naturaleza y los propios miembros de la Junta Nacional no dicen nada al respecto, evidentemente su silencio está respaldando dicha posición. Ahora, la señora Zoraida Ábalos ha dicho que ella sí abrió investigación, pero que la suspendió porque no había un antecedente diferente donde se dijera que se puede investigar a un presidente en funciones. Si se evalúa ese criterio, ella también lo que ha mencionado es que ahora, como ella tomó esa decisión, la quieren inhabilitar. ¿Es esto cierto? ¿Es esta una posición acertada para la defensa de la señora Zoraida Ábalos? Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que tienen, en parte tienen razón, pero en parte no. ¿En qué parte tiene razón? Tiene razón en el sentido de que hasta
diciembre de 2021 en que se dan, estos acontecimientos, mejor dicho, los hechos por los cuales se le denuncia a la fiscal Zoraida Ábalos. En efecto, no había ningún antecedente, ¿no?, de una interpretación diferente del artículo 117 de la Constitución, que establece los supuestos por los cuales se puede investigar a un presidente en ejercicio. Y esto lo saben perfectamente porque las denuncias que hubieron contra Alan García, contra Ollanta Humala, en su momento fueron decididas de esa manera también por los predecesores de la señora Ábalos. Pero esto cambia cuando en marzo del 2022 el fiscal Pablo Sánchez, ¿no?, rompe ese precedente y dice, no, lo que no puede hacerse es una investigación preparatoria, pero yo sí puedo realizar indagaciones preliminares para determinar si existe efectivamente la comisión de un delito. Y con eso rompe toda la línea de precedentes. Entonces, cuando digo que en parte no tiene razón la señora Ábalos, cuando digo, ¿y por qué ella no lo hizo? ¿No? Si lo pudo hacer el fiscal Pablo Sánchez, ¿por qué a ella no se le ocurrió hacerlo, por decirlo de alguna manera? Pero aquí la pregunta es entonces, al momento en que ella le toca decidir, ¿había la cantidad de indicios, de evidencias que posteriormente se han ido acumulando? Y esto ya es un tema de juicio, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que eh, recién cuando el fiscal Pablo Sánchez dice, no, un momento, acá al presidente de ejercicio sí se le puede investigar, ¿no? Viene luego el nombramiento de la fiscal Patricia Benavides, cuyo trabajo, pues, creo que toda la ciudadanía respalda, ¿no? Así como del equipo especial que coordina el coronel Harry Colchado. Y es este equipo especial el que bajo la dirección de la fiscal Marita Barreto termina corroborando toda la cantidad de denuncias, de delaciones que hubieron al punto de emitir todos los informes que ya posteriormente han dado lugar a los procesos conocidos. Pero ojo, al momento en que la fiscal Ábalos tiene que tomar la decisión, estas evidencias y estas corroboraciones todavía no habían ocurrido. Podemos criticar si la fiscal Ábalos no tuvo la valentía de romper los precedentes. Sí, es cierto, lo podemos criticar. Pero la gran pregunta aquí es, ¿eso califica como delito de omisión de deberes funcionales, que es lo que se le pretende imputar? Difícil, difícil porque estamos en una muy delgada línea entre lo que es el criterio jurisdiccional, ¿no?, y lo que es, digamos, la potestad que tiene un magistrado de emitir una decisión diferente a la de sus antecesores, rompiendo una línea decisoria institucional ya consolidada. Bien, Y doctor esa es una Naldo. línea muy delgada, ¿no? Y sí coincidimos con cuando la Junta Nacional, que no es la primera institución ni la primera persona que lo dice, ¿no?, que cuando cuando se judicializa la política o se politiza la justicia, hay márgenes de arbitrariedad que no son los deseables en una sana democracia. Claro, entiendo el punto que nos da en Perú 21, pero también es cierto que por esa época la fiscal Zoraida Ábalos ya se le venía recriminando de por qué no habría investigación. ¿Por qué no habría investigación? Porque ya habían pasado varios sucesos. Por ejemplo, las reuniones clandestinas en el pasaje Zarratea, Así. lo que había pasado con los contratos del biodiesel. También estaba lo que estaba pasando en el MTC. Entonces, habían varios hechos de un presidente en funciones. Y si bien es cierto, nunca se ha dado una investigación de un presidente en funciones, ella decidió hacerlo, pero optó por la vía como ya había obrado con Martín Vizcarra. Abre y suspende.
En efecto, y podemos estar en desacuerdo perfectamente con una posición de esa naturaleza, ¿no? Porque efectivamente, como decía al inicio, sí se le puede criticar desde una posición, se le puede criticar el hecho de no haber tenido la valentía que sí tuvo Pablo Sánchez para hacer una interpretación diferente. Sí se puede criticar que un magistrado, no solamente la doctora Ábalos, sino que hay diferentes magistrados, esto también se ve en la Corte Suprema, ¿no? Donde prefieren la posición cómoda, ¿no? De hacer lo que hicieron sus antecesores y evitarse problemas, y haciendo una interpretación diferente. Podemos coincidir también en que la situación del expresidente Castillo, ¿no? Ha sido tan vertiginosa y ha sido tan escandalosa, ¿no? Que sí, pues sí, sí podríamos haberle pedido en su momento que tomara una decisión diferente. No la tomó, no se atrevió. Ok. La pregunta sigue siendo la misma y que ahí es la que hay que responder. ¿Es eso delito? ¿No atreverse a romper un precedente es delito? Que sea criticable desde el punto de vista político de la gestión de un alto funcionario del Estado, por supuesto que sí. Pero de lo que estamos hablando es de si existe comisión delictiva o no. Y eso es donde en realidad, como decía, hay una línea muy fina, ¿no? En todo caso, lo que decimos es que el Congreso la investigue y sea la decisión que se tome, ¿no? Lo que tiene que garantizarse es su derecho de defensa, ¿no? Y que haya efectivamente una decisión arreglada de derecho. Muy bien, muchísimas gracias, señor Naldos, por darnos también este punto de vista para tener en cuenta también otras aristas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a terminar esta entrevista diciendo lo siguiente, porque las recomendaciones de esta acusación constitucional en contra de la fiscal, de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, es declarar procedente la infracción constitucional contra el numeral 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. También dice, por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal. En consecuencia, proponemos, dice el documento, proponemos acusar por juicio político a la investigada Zoraida Ábalos Rivera en su condición de ex fiscal de la Nación, sanción constitucional de inhabilitación por el periodo de 5 años, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política. Bueno, vamos a ver finalmente cómo se resuelve este caso. Nosotros vamos a regresar con más información.